Buenas noches con todos, bienvenidos nuevamente en esta semana a la capacitación del Plan de Desarrollo Profesional Docente 2022-2024. Quiero darle la cordial bienvenida al doctor Miguel Ángel, mediante un aplauso virtual. Bienvenido, doctor, por favor. Muchísimas gracias, doctor Víctor, agradeciendo a la Universidad, César Vallejo, yo iba a decir Nacional de la Altuna, César Vallejo, al programa de formación de investigación, a todo el equipo, al vicerrectorado de investigación y a todos ustedes. Le hemos llamado una mirada a la investigación cualitativa desde el programa Atlas TI. Quien habla es Miguel Ángel Valdivia Pinto, Miguel a secas, como le decía al doctor Víctor, a secas, ¿no? Miguel, así de simple. Esta lámina ya nos dice algo, ¿no? Es sugerente la lámina, este recurso heurístico, y dice cómo podemos nosotros ver el fenómeno de estudio y desde qué punto de vista vamos a ver el fenómeno de estudio. Voy a la siguiente lámina. Entonces, en la investigación, los caminos son diversos. Entonces, solo dependerá de tu visión. Digo de tu visión, no de la mía. De tu visión, tu instinto y tu pasión para llegar a buen puerto en el trabajo de investigación, ya sea cuantitativa, cualitativa. Pues ahora nos toca hablar de lo cualitativo un poquito, ¿vale? Eso, ¿quién lo sostiene? Rivas y Valdivia. Por lo tanto, vamos a hablar tres puntos precisamente fuertes, que son recordaris de la investigación cualitativa, la línea de tiempo del Atlas TI, y qué es el Atlas TI y su procedimiento, que yo quiero ahí en el tercer punto que ustedes un poco le pierdan el miedo a esto del Atlas TI. Es como el SPSS, ¿no? El Minitab y otros programas. O sea, no tiene mucha ciencia como lo voy a mencionar ahora y lo voy a compartir. Por lo tanto, vamos a desarrollar. Y el último punto es responder a las preguntas de la sala y obviamente que después de eso viene una evaluación que ustedes tienen que darla. Así es que atención a estas láminas, porque de estas láminas se han elaborado las 10 preguntas, ¿no? Mentira, las 50 preguntas para que ustedes puedan contestar. Ahora son mis estudiantes, o sea, y ahora ya estamos en la otra orilla, ¿verdad? Bueno, vamos a desarrollar el primer punto. El primer punto nos dice cuál es el concepto de la IC, que es de la investigación cualitativa. Y en este sentido, Rivas y Valdivia sostienen que es la construcción del sujeto en la búsqueda de los significados, hechos y sentidos, creencias, etcétera, producto del conocimiento y de la experiencia desde lo común y cotidiano, dentro de un contexto sociocultural. No lo junté sociocultural, sino lo separé más bien sociocultural, ¿no? Entonces, parece ser que el concepto mismo, obviamente que hay definiciones de muchísimos autores, pero que me está avisando algo. Es el significado, me dice, de algo, de los hechos y sentidos, del fenómeno de estudio de aquella persona, etcétera, de sus experiencias, de su cotidianidad, de su modus vivendi, etcétera, que se desarrolla en un contexto sociocultural. Muy bien. Entonces, ¿cuál es esa anatomía, digamos, vamos a ponerlo así, en correspondencia con el primer recurso heurístico, que era la lámina del donde decía el título, ¿no? De la mirada de la investigación cualitativa desde el Atlas TI, ¿no? Que es el ojo humano o el ojo investigador cualitativo tiene que tener tres principales cosas. Entonces, no solamente es una pupila lo que connota el ojo humano, sino que va más adentro de esta digamos, de esta visión o de esta observación ordinaria, ¿no? Va a una observación quizás más participante, pero tiene que tener una parte de la ontología. Lo ontológico es el estudio del ser. Lo epistemológico es la ciencia del conocimiento, de ese ser, obviamente. Y lo metodológico es el camino de esta persona o el camino que va a hacer dentro de la investigación cualitativa. Solo así, escúchenme, solo así podrá hacer
la investigación cualitativa. Ojo, solo así, si es que yo conozco al ser, si conozco ese conocimiento de ese ser y conozco ese proceder del ser. Lo que te estoy diciendo que si usted está afuera del pastel, no va a poder ver al ser humano en estas tres grandes categorías que estoy sosteniendo. Entonces, solo desde esa forma yo voy a poder ver la categoría y subcategoría. La categoría observándose desde el punto de vista desde el tema de investigación. Y ojo, ¿por qué Miguel está hablando de esta parte si es el Atlas TI? Porque en la anterior semana quizás ha quedado ciertos vacíos fuertes sobre precisamente la investigación cualitativa, pero que yo voy a tratar de enlazar. Entonces, a veces las categorías, decimos que las categorías nacen dependiendo de la configuración o las subcategorías de la configuración de la técnica que se va a utilizar o del instrumento que se va a utilizar. Pues no, la primera categoría es abordada desde la temática de investigación. No digo título, desde la temática, porque si es título no lo podría cambiar. Pero si digo temática, mediante el proceso de investigación, ahí sí se cambia la temática, ¿vale? Entonces ahí hay que tener cuidado. Entonces, ya categoría y subcategoría, en el libro de Miguel Martínez Migueles, citado por Falsborda. Falsborda hace esta matriz de categorías y subcategorías, ¿no? Una categoría, una subcategoría a priori, algo que yo puedo suponer, obviamente, y eso lo dice Falsborda, citado por Miguel Martínez Migueles. Ahora, muy bien. ¿Cuál es, y acá yo quiero que presten atención, por favor, cuál es el proceso de la investigación cualitativa? Y entonces ustedes están viendo a una persona, ¿sí?, que va a ver los ojos, es decir, de cada uno, ¿no? Entonces, primero observo, y ahí está el ojo, que es, no sé si voy a poner esto, por favor, permítanme. Ajá. Observo, miren el ojo. Después grabo. Y todo eso tiene que ver primero con las técnicas e instrumentos. Y esas técnicas e instrumentos tienen que ver con el diseño. Espectacular. Entendamos que técnica es los procedimientos, cómo recoges información. No lo digo yo, lo dice Anderegg, lo dice Sierra Bravo, lo dice Restituto, lo dice un montón de autores, ¿vale? Entonces, la técnica son los procedimientos y el instrumento es ese documento tangible que me permite recoger la información en forma veraz, ordenada y sistemática. Entonces, si yo veo la técnica, entonces la técnica de la investigación cuantitativa es totalmente diferente a la cualitativa. Entonces yo utilizar la entrevista, la observación participante, la entrevista estructurada, semiestructurada, el grupo focal, el grupo de discusión, etcétera, ¿no? Entre muchas, ¿no? Entonces tiene que ver con la técnica e instrumento. Pero esta técnica e instrumento tiene que ver con el diseño. Y acá hay una polémica espectacular. Diseño viene de la palabra disegnare, que significa dibujar. Sin embargo, en la investigación cualitativa, los diseños son dos. Desde, obviamente, mi postura. Desde mi postura, ¿no? Hay otros autores que definen otro tipo de diseños. Son dos. Un diseño netamente descriptivo y otro diseño netamente interpretativo. Entonces, Miguel, me estás diciendo que desde que yo observo el fenómeno con mis ojos, ¿cierto? Me quito con mis ojos, entonces ya desde ahí me estoy proponiendo hacer la técnica, sí. Desde ahí ya estoy pensando en hacer el instrumento, sí. Desde ahí me estoy pensando en hacer el diseño, sí. Eso te estoy diciendo. Observo el fenómeno, grabo ese fenómeno, intrapolo, que es la transcripción de lo que grabé, extrapolo, y ahí aparece algo simpático. Y extrapolar quiere decir las categorías que emergen o que se configuran, o subcategorías que se configuran después de haber utilizado la técnica, ¿vale? Después de utilizado la técnica. Por lo tanto, ahí sí, en grabo, intrapolo y extrapolo, entra el programa Atlas TI. No antes en la observación, ni después en la interpretación. No sé si me siguen, ¿vale? Entonces, en la interpretación, porque en la interpretación no entra el programa Atlas
Atlas-TI. Lo que hace es que nos facilite el programa. ¿En qué parte? En esta sistematización de la grabación. No es que el programa graba, ¿no? Sino que nosotros ponemos ¿cómo se llama? En la interfaz, esa grabación que ya vamos a verla en la práctica. Voy a intrapolar la transcripción y la voy a poner en el Atlas-TI. Voy a extrapolar, encontrar categorías y subcategorías según la configuración de la técnica o del instrumento que voy a realizar, y ahí sí precisamente entra el programa Atlas-TI. Entonces había sido cierto que desde la primera lámina, ¿cuál es la mirada que nosotros tenemos como investigadores desde el programa Atlas-TI? No es que el programa te lo va a hacer todo, eso es una mentira, ¿vale? Eso es mentira, eso es una falacia. Entonces, y luego termino con interpretar. Entonces, nosotros lo llamamos en nuestro libro OGI. Observo, grabo, intrapolo, extrapolo e interpreto. Y esos son los procesos de la investigación netamente cualitativa. Dicho sea de paso, esta interpretación tiene que ver con métodos. Pero cuidado, el método es uno solo. Pues en realidad existe dos métodos y esto es discutible y lo podemos discutir. El método viene de dos palabras griegas que significa meta odos, camino hacia un fin. ¿Sí? Pero los métodos para la interpretación son diferentes. La fenomenología de Husserl, la hermenéutica, la semiótica, la semántica, la etnografía, la etnografía, etc. Y yo cito acá a Alex de Mouchelin en su libro Diccionario Cualitativo, donde le llama métodos a aquellos procedimientos que nos van a ayudar a la interpretación. Por ejemplo, la fenomenología hermenéutica de Miguel Martínez Miguelés, que son 4 pasos. A diferencia de la interpretación en la fenomenología de Husserl, que son 6 o 7 pasos según los autores. Suspensión del juicio, reducción eidética, etc. El epogé, entre otras cosas, para llegar al último, que es la interpretación. Entonces, el programa te avisa este recurso heurístico que está en grabar, intrapolar y extrapolar. Ahí se mueve el programa Atlas-TI, ¿vale? Entonces, quiero que se especifique algo principalmente. No obstante, yo obviamente voy a tratar de ser, bueno, no es que voy a tratar, sino de no mezclar las cosas con la anterior semana de la ponencia, que presentaron una técnica y un instrumento, una guía de instrumento totalmente diferente. Una entrevista es totalmente a una guía de entrevista, pero que quizás un poco nos quedó el vacío. Lo voy a absolver más tarde. Muy bien. Por lo tanto, viene la siguiente, lo que debemos mirar en la investigación cualitativa. ¿Y qué debemos mirar en la investigación cualitativa? Primero, si ustedes ven, acá ya hay una roca. Pero no sabemos lo que hay adentro. ¿Sí? Pero ahí están mis lentes. Estos son mis lentes. Entonces Bourdieu, ¿sí?, que es un autor espectacular, habla sobre la jerarquización de los aspectos epistemológicos. Y Bernard habla sobre construir el objeto de estudio en 4 pasos, que los tenemos al costado. El primer paso se formula un problema teórico. El segundo, se selecciona el sitio. Y acá hay que tener mucho cuidado porque es simpático lo que dice Bernard. Porque cuando digo se selecciona el sitio, hablo de, como diría Carlos Sandoval, ¿no?, la muestra de tiempos y momentos y de escenarios, ¿no? Es decir, miren lo poderoso que sale, de tiempos y momentos y de escenarios. Y el método apropiado, desde la fenomenología, desde la hermenéutica, que está diciendo desde el tema, ya uno tiene que plantearse esa forma. Después te está diciendo, se recolectan los datos y se analizan. No te está diciendo, Miguel, ¿sabes qué? Formule el objetivo, revisa la literatura. No te está diciendo eso, te está diciendo, se recolectan los datos. Y para recolectar los datos yo tengo que construir la técnica y el instrumento de mi investigación, ¿vale? Y luego se rebate o se confirma la posición teórica que impulsa la investigación.
no se olviden de esta lámina porque les voy a presentar un Word para que ustedes, cómo vamos a casar o hacer el match con Bernard en el Word y cómo se hacen las investigaciones cualitativas, que son simpáticas. Muy bien. Entonces, antiguamente, la investigación, antes de que aparezca el programa Atlas TI, se hacía de esta forma. ¿Qué hacemos con la violencia hacia la mujer? Opine. Y uno ponía, ¿no? Los posits, los 300.000 posits. Y entonces uno tenía que leer y después de leer, sistematizar y después de sistematizar, aparece una... volver a sistematizar. Y acá me hace, yo voy a recordar cuando la universidad me invita a hacer el plan estratégico. Les estoy hablando hace 30 años de atrás, obviamente. Y la universidad me dice, vámonos una semana, todo pagado, a los estudiantes, solamente algunos estudiantes. Yo no sé por qué me llevaron. Primero, no era de tercio superior, así que yo no sé por qué me llevaron, pero me llevaron, ¿vale? Entonces, en una semana nos pusimos a trabajar y recuerden ustedes lo van a recordar, el análisis FODA, el MODA, ¿recuerdan? Y entonces uno iba al auditorio de ese hotel o en ese espacio donde estábamos y uno entraba y dejaba todos los pósitos, todos los papelitos pegados en la pared y sistematizar eso, una cosa terrible, ¿no? Y después de eso aparece este tipo de, hay otros autores que se le llaman la cromatización de la investigación. O sea, es decir, yo intrapolo, o sea, de la grabación intrapolo, nuevamente regreso, observo, grabo, intrapolo, extrapolo, interpreto, intrapolo de la grabación, le pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a cada línea y después de eso recién voy buscando esas categorías que van a emerger o que se van a configurar de esa entrevista y lo paso nuevamente a otras y así hasta que pues salga espectacular el trabajo. Hasta llegar a la interpretación. Esto es de una entrevista. Imagínense si nosotros le pedimos, porque esto sucede en la escuela de posgrado de nuestra universidad, de la UCB, le pedimos 15 entrevistas. Una cosa de locos. Una cosa de locos. Entonces, dice, no, pues ahí es sugerente también está la mujer que tiene que ir pues al oculista y hacerse poner lentes porque va a terminar reventada, muerta, ¿no? Porque pues va a terminarla así, ¿no? Con 15 entrevistas, pues va a terminar fatal, ¿no? Entonces, y ahí viene el problema y ahí antiguamente lo que se hacía en investigación. El segundo punto, es decir, de nuestra agenda, digamos, la línea de tiempo. Ya en 1980, Thomas Moore se proyecta, ¿no es cierto? Él se proyecta en, digamos, corresponder tanto como el programa SPSS, Social Packet System, ¿no es cierto? Ese software matemático y etcétera, pues elaborar un trabajo desde la otra mirada, desde la otra orilla del conocimiento. Entonces, en la Universidad Técnica de Berlín, él le llama el Atlas, ¿no? Atlas. Y uno dice, pero ¿por qué Atlas, Miguel? Y sabemos que Atlas ha sido un dios del Olimpo, ¿sí? Entonces, Atlas es condenado, mitológicamente hablando, para que ustedes entiendan, a una pena mayúscula, que es a cargar la esfera celeste, es decir, todo el mundo en sus hombros, ¿no? Y de ahí que también lo asocio yo mucho con la cervical. La primera cervical que nosotros tenemos y que es la que soporta la bóveda craneal se llama Atlas. Entonces, claro, obviamente Atlas, nosotros tenemos una primera vértebra que también soporta toda la bóveda craneal, que se llama Atlas, ¿no? Pero inteligente, ¿no? Porque en realidad, Tomás, alguien está con el micro prendido. Inteligente porque también teníamos que interpretar a este Dios porque
Ahora sí. Entonces teníamos que comprender e interpretar a esa persona que carga semejante mundo o esfera celeste, ¿no? O sea, ahí venía, desde ahí viene la postura de Thomas, ¿no? Entonces, lanza al mercado la primera versión comercial de Atlas y se va desarrollando poco a poco y se va desarrollando hasta que llegamos al 2022 y conocemos el Atlas TI 22. Ya no versión 9, versión 7, versión 5, ya no, sino la versión 22, que es una versión, yo diría, la más desarrollada. Y más desarrollada porque les voy a enseñar cómo. O sea, es espectacular, ¿vale? Muy bien. Esa es la línea de tiempo de lo que, cómo apareció Atlas, Atlas TI digamos, en el mundo, ¿no? ¿Y qué es el Atlas TI? Y entonces el Atlas TI, acá dice esta persona, es una herramienta poderosa, ¿sí? Que solamente te ayuda a sistematizar, más no a interpretar. Y te ayuda a sistematizar desde tipos de herramientas como Twitter, Facebook, pues está interlazado con absolutamente. Entonces es una herramienta que nos permite, digamos, construir o cierto tipo de datos, pero ciertos modelos, ciertas gráficas, ¿sí? Que vamos a desarrollarla poco a poco, por ejemplo, y que el Atlas TI maneja dos cosas principalmente, y las vamos a desarrollar. Venga, acá. Primero, el Atlas TI tiene una unidad hermenéutica. Esa unidad hermenéutica es el contenedor o el fichero en que se graba toda la información, desde documentos, desde citaciones, desde memos o anotaciones, es lo mismo, desde las redes, absolutamente todo. O sea, es decir, esa es una unidad hermenéutica. Y hermenéutica viene de Hermes, ¿sí? Que era el que llevaba los mensajes, ¿no? Ese semidios, ¿no? Que llevaba el mensaje de los humanos como nosotros, hagamos el ejercicio, a el dios de los limbos, Zeus, ¿no? Ese era con sus zapatos alados, ¿no? Entonces, miren ustedes lo que comenta. Entonces, muy bien, al ser esa unidad hermenéutica, graba toda la información desde cualquier documento primario hasta lo que tú hiciste. Esa es una unidad hermenéutica. Por lo tanto, una vez que entro yo al programa, encuentro documentos, códigos, memos, y a eso se le llama nivel textual. Entonces, el Atlas TI, al ser una herramienta poderosa que nos ayuda a la sistematización, ojo, sistematización, más no a la interpretación, a la sistematización, grabo, intrapolo, extrapolo, hasta ahí nos ayuda la herramienta. El Atlas TI trabaja en un nivel textual. Textual. Documentos, códigos, memos, redes, agrupación de documentos, agrupación de códigos, etcétera, etcétera. En este sentido, yo puse una tesis. Y esta tesis dice sistematización de las entrevistas, mitos y realidades de la justicia comunal. Una mirada desde el pluralismo jurídico. Ese es el trabajo que yo he hecho en investigación cualitativa. ¿Vale? Entonces yo pongo y tengo documentos 38, códigos 29, citas 32, memos 1 y tengo redes 7. Así de simple. Vamos a desarrollar poco a poco, una por una. Por lo tanto, esta lámina es, pero muy, muy simpática en el sentido para entender qué es un código, Miguel. Documentos son todos aquellos documentos que me van a permitir pasar a la interfaz o cargar al programa y que yo puedo poner grabaciones, audios, fotografías, vídeos, pues PDFs, Word, libros, pues absolutamente todo, inclusive hasta del WhatsApp. Van a verlo ustedes. Pero también me dice Miguel, ¿qué es un código? Y código es una palabra o frase corta que asigna un atributo
sobresaliente, evocativo o esencial a una porción de datos textuales o visuales. También los códigos son estrategias para recuperar la evidencia empírica que sustentan nuestras afirmaciones. Y yo leo, diseñar una estrategia de comunicación y mercado social de cobertura nacional que incorpore las características de territorialidad de las regiones y del público de interés. Y entonces yo pongo aquí regionalización y mercadeo. Acá abajo digo diseñar las campañas de comunicación que estoy leyendo, balanceadas entre la cultura de ahorros y el crédito dentro de los diferentes segmentos de la población. Cultura de ahorro versus colocación de crédito. Para mí esos son códigos. En otras palabras, codificar no es una ciencia precisa. Es, antes que todo, un acto interpretativo. ¿De quién? Yo como investigador o usted como investigador o como investigadora. ¿Sí? Ese es un código. No se olviden nunca, un código. Y acá yo sistemáticamente he visto algo increíble en el hecho de la lectura. Miren este libro, que dicho ese paso es de investigación cualitativa también. Miren lo que yo hice. He anotado mis códigos. Y así sucesivamente todas. Mis códigos. Obviamente, es una frase corta que yo le asigno a un atributo que sobresale. ¿Vale? Eso es lo que significa un código. ¿Y qué es una cita, Miguel? Una cita es aquello que redimensiona el texto, que yo lo he puesto y que yo lo he sobrellevado. Voy a ir a otro ejercicio y les voy a mostrar esta parte. Para mí, esto es una cita. Esto es una cita. Esto es un código. Esto es una cita. ¿Vale? Entonces, yo agarro otra página y también digo, pues, no, esto es un código. Este de acá es un código. Y esto de acá, una cita. Porque me redimensiona a mí como lector algo, o sea, me llama poderosamente la atención y yo puedo hacer esa cita. ¿Sí? Que se cita textual. Entonces, ¿qué es un memo? El programa Classtey también habla de memos, pero vamos a ponerlo en nuestro lenguaje. Memo quiere decir anotaciones. Y las anotaciones es una relación con el fenómeno que estoy estudiando, estoy leyendo, y esto, ¿cómo nos hace sentir? Es decir, esta página que estoy mostrándoles, esta fotografía, y digo que lo siguiente, es en la que el mercado respeta y existe el enorme reto de competir en el mercado y generar rentabilidad y respetar una determinada filosofía. Esa es mi anotación. Yo anoto, ¿vale? Eso es lo que contiene netamente el Atlas TEI. Documento, código, citas, memos y redes. Las redes van a otro nivel. Estos son en un nivel netamente textual. Repito, esta es pregunta de examen o pregunta de control de lectura, digamos. Vamos a ver, de control de lectura. Por lo tanto, esto es efectivamente textual. Muy bien, vamos a ir. Ustedes ven acá un trabajo de investigación donde yo he subido el audio, es decir, el video. Entonces, como vuelvo a decir, mitos y realidades de la justicia comunal, una mirada desde el pluralismo jurídico, pues nosotros tenemos un versionante. Normalmente se le dice versionante o ustedes le llaman informantes claves. Yo le llamo versionante. Utilicemos más bonito, el versionante, al doctor Boris Espesúa. Entonces dijimos, vamos a entrevistarlo al doctor Boris Espesúa porque es un versionante clave, un informante clave, y este informante clave nos va a dar cierta información del pluralismo jurídico desde la antropología jurídica y desde el derecho propiamente. Y entonces ustedes ven, miren, todos los códigos que se le asignan, absolutamente todos los códigos de lo que hemos asignado. Y hemos cortado, en cada partecita del audio, hemos cortado y hemos codificado. Codificación en vivo, ¿sí? En vivo.
Hemos codificado y hemos codificado, y ahí está justicia comunal, y etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, miren ustedes como ejemplo. Esto ya no. Entonces, ¿qué hemos hecho? También hemos subido documentos. Hemos agregado archivos, y tienes para agregar audios y etcétera. Y acá está PDFs, acá está, ustedes ven acá cerquita, ven como videos, PDFs, Word, PDFs, y miren, figuras de WhatsApp. Usted puede hacer maravillas con esto, ¿eh? O sea, por lo tanto, hasta ahí seguimos siendo en un nivel netamente textual. Puede usted hacer un montón de códigos, ¿vale? Y ahí está, documentos, códigos, memos de la OIT y redes, ¿vale? Entonces, hasta ahí es un nivel textual. ¿Qué quiere decir? Integrar documentos, códigos, memos y redes. Es una integración. Hasta ahí, ese es el primer nivel del Atlas TI, ¿vale? El primer nivel del Atlas TI. Por lo tanto, estas son redes, y miren ustedes. Este es el segundo nivel, y presten atención. Este es el nivel conceptual. O sea, a ver, Miguel, a ver, espérame, Miguel. Tú hablabas de un nivel textual. Sí, documentos, citas, memos, anotaciones, que anotaciones o memos, redes. Eso es textual, nada más que textual. Yo no hago nada. Cuando se convierte en otro nivel, que es un nivel conceptual, cuando establezco, o el programa mediante mi manipulación establece relaciones, ¿sí?, entre elementos que yo he puesto en el nivel textual. Yo lo he puesto y es un nivel conceptual, porque acá la cosa es diferente. Habla de conceptos, ya no habla de textual, ¿no? Estoy liando y estoy enlazando, y por lo tanto, cuando yo realizo el nivel conceptual, ese nivel conceptual me ayuda a mí a hacer o elaborar modelos gráficos como lo que ustedes están viendo. En otras palabras, Miguel, el Atlas TI va a dos niveles, textual y un nivel conceptual. Así de simples son las cosas. Pero Miguel, para eso yo tengo que haber hecho las 4 láminas anteriores, ubicarme muy bien en la investigación cualitativa, ubicarme muy bien en la técnica y en la técnica y en el instrumento, en el diseño, en la interpretación, en los métodos de interpretación, en lo que decía Bernard, estos 4 pasos, y entonces yo tendría que ubicarme recién para la utilización de este trabajo, ¿vale? Espérenme un minutito. No, ya está, ya acabó. Muy bien. Entonces, esto es un nivel netamente conceptual. No se olvide, establezco relaciones, pues, entre elementos, y esto me permite considerar modelos o crear modelos gráficos, ¿no? Y ahí está. Y después de esto lo llevo a Word, y en Word yo puedo interpretar. Ahí viene la ricura de la investigación cualitativa. No es que esto sale así nomás, y no. La cosa no es tan fácil, ¿no? La cosa no es tan chévere como quisiéramos. Pues hay que tener un determinado, digamos, manejo. Ahora, esto es como cuando nosotros nacimos y queríamos caminar, y al caminar, sin haber podido gatear, nos sacábamos el ancho. Entonces nos golpeábamos, ¿no? Entonces, decía así mi abuela, ¿no? Hay que aprender a gatear para que no se caiga. Así, ¿no? Yo que tengo 6 hermanos, o sea, imagínense, y yo he visto a mis hermanos gatear. A uno de ellos no. Y se caía y se rompía. Pues. Entonces, obviamente, no pensemos en volar cuando en realidad ni siquiera sabemos gatear. Ese es otro problema de nosotros. Digo de nosotros, me incluyo. ¿Sí? Vamos paso a paso. Y una forma de aprender
también es el hecho de que usted pueda manipular el programa. Manipular, así como maneja su WhatsApp. Es igualito. Manipula usted el WhatsApp o el teléfono súper inteligente, yo tengo ese teléfono inteligente, pues lo único inteligente también aquí en casa, ¿no? O sea, hay que manipularlo, ¿vale? Entonces, si no, estamos mal. Muy bien. Entonces, una vez construido ese nivel conceptual, yo puedo hacer una marca de nubes. Y esto ya me permite inclusive a mí poder citar, vamos a ver, poder citar, y ahí puedo abrir citas, asignar códigos, codificar en vivo, etcétera, etcétera, etcétera. Puedo hacer otra vuelta, el nivel conceptual, puedo volver a citar, y esta es la parte más simpática que me encanta. Y miren, ya estoy terminando, ¿eh? Ya estoy terminando mis láminas que, no vayan a pensar, queridos colegas, que es tan fácil hacer la investigación cualitativa en el Atlas TI o en cualquier otro programa. Para nosotros poder hacer solamente este nivel conceptual, que es justicia comunal, ¿sí? Miren cuánto lo que hemos hecho. Maestría, choque, convertido y otra vuelta convertido, Boris Espesúa, entrevista, hemos intrapolado, hemos vuelto a hacer, hemos vuelto a presentar. O sea, es un sinfín de cosas que nosotros hemos cargado como documentos en un nivel textual para que salga este nivel que se llama un nivel conceptual. WhatsApp. Y ahí está la interpretación. Entonces, venga, vayan ustedes, miren cómo la cosa es tan simpática, ¿no? No es tan difícil, pero tampoco es imposible, ¿vale? Hasta acá termina mi ponencia de Atlas TI, pero eso es en teoría, porque... Buenas noches.